Bueno, para Bienvenido. empezar, bien rápido, cortito, nos presentamos. Yo soy Sofía Han, soy abogada, recibida en la Universidad Nacional de La Plata, y soy becaria, INTA CONICET, becaria doctoral, y trabajo en el IPAF Región Pampeana. Y Edgardo también es abogado de la Universidad Nacional de La Plata, es investigador del INTA, está en la Estación Experimental de Bordenave, y ambos somos integrantes del Centro de Atención Jurídica Gratuita para la Agricultura Familiar, que bueno, más adelante hablaremos un poco de algunas experiencias de trabajo desde la extensión. Eh, bueno, esta charla es una charla que se da en un marco de un ciclo de 13 charlas. El ciclo se llama Agroecología, una cuestión de principios, y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la gobernanza responsable, uno de los principios o elementos que determinó la FAO como fundamentales para la agroecología, la FAO de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, la idea va a ser explicar un poco sobre qué se trata este principio, de qué hablamos cuando hablamos de gobernanza responsable, y después vamos a ver, ya no por ir de una forma tan teórica, sino una cuestión más práctica de cómo se puede aplicar este principio, o cómo entendemos nosotros que se puede aplicar este principio. La idea es que si tienen alguna consulta, duda, sugerencia, comentario, lo pueden ir escribiendo acá en el chat, y al final de la charla vamos a retomar estas consultas, preguntas, y lo que podamos los vamos a responder. Así que me parece que como introducción más o menos esto, y si te parece, Edgardo, arrancamos. Dale, buenísimo. Sí, sí, arrancamos así, vamos en vivo. Acá estoy viendo al lado del vivo que dice los que están, que son 38, 37, está bien. Esa es la gente que está conectada, me parece, ¿no? La gente que está conectada ahora, claro. Muy bien, así que estamos, hasta los 200 no paramos. Che, bueno, ahí la cuestión de la gobernanza responsable, como decía Sofía, que tiene que ver con esto de los 10 elementos que establece la FAO para ir hacia un camino que conduzca a la agroecología, es muy interesante, digamos, que lo planteé en estos términos de la FAO, porque si bien hace algunas décadas que se habla de la gobernanza, se ha implementado poco, digamos, o hay más desarrollo teórico que práctico en torno a la gobernanza. Eso sería, entonces, inclusive este caso que nos vamos a plantear, digamos, por ahí no es el caso, nos gustaría plantear otros casos más, con más fuerza, digamos, pero hay poco sobre gobernanza hecho, más allá de experiencias muy acotadas, hablando precisamente de Argentina, nuestro país. Estos elementos, digamos, de estos 10 elementos, si bien todos están interconectados, digamos, están interrelacionados, como dice el mismo documento de la FAO, a nosotros nos parece que juega de manera necesaria, imprescindible, muy de la mano con el que, lo voy a leer exacto, que es el de creación conjunta e intercambio de conocimiento. De creación conjunta e intercambio de conocimiento, que habla del rol que tenemos todos, actores, investigadores, productores, consumidores, digamos, la sociedad civil, dicho en términos jurídicos, y que uno podría decir, que también lo reconoce el documento de la FAO, que es la co-construcción de conocimiento. Esta co-construcción de conocimiento, ¿y cómo esa co-construcción de conocimiento? Hacerlo realmente, no decir, lo armamos, y después viene la gente a participar que dice, sí, estoy de acuerdo con el extensionista, con el investigador, ¿no? Esto que a veces los extensionistas e investigadores decimos, mi gente, mis productores, bueno, a veces se caen esas cosas, entonces, esa co-construcción de conocimiento significa vernos como iguales, que a veces nos es difícil a nosotros, digamos, ese encuentro de saberes con los productores, con los consumidores. Entonces, la gobernanza responsable para nosotros va de la mano con este principio porque tiene que ver con una cuestión básica que es la participación. Ahora, es la participación en sentido activo, ¿no? Una participación de, bueno, lo consulto a los productores o le digo a los productores si están de acuerdo conmigo o van a estar de acuerdo porque no tienen tiempo los productores para pensar estas cosas, ¿no? Que es a veces los justificativos que se dan desde las ramas profesionales. Ahora, esa co-construcción de conocimiento, esa participación, ¿para qué es necesaria? Bueno, básicamente lo que dice la FAO, con esto de la transición hacia la agroecología, lo que ellos
pretenden es ir hacia un camino que sea la reducción de la pobreza. Y ahí podríamos enumerar documentos, organismos. Ahora, esa reducción de la pobreza, que la FAO no lo dice tan precisamente, pero para nosotros es vital, va de la mano de la reducción o eliminación, como ustedes quieran, de la desigualdad. Digamos, acá el elemento estructural no es la pobreza. El elemento estructural es la desigualdad. La pobreza es un emergente de la desigualdad. Entonces, para terminar o disminuir, a mí me cuesta decir disminuir porque estamos hablando de pobreza, gente que no tiene para comer todos los días. Entonces hay que erradicar la pobreza. Entonces, una manera o la manera es, digamos, erradicar o, si ustedes quieren, para no ser tan drástico, disminuir la pobreza. Ahora, esto de erradicar la pobreza, disminuyendo las desigualdades, tiene como objetivo el acceso al alimento. Y cuando uno plantea el acceso al alimento, está pensando en el alimento como cosa, como objeto, y están pensando en los sujetos, en las personas, en los seres humanos. Tanto quien lo produce, que es quien nos interesa por nuestro ámbito que estamos relacionados en la actividad agropecuaria, pero también, digamos, los consumidores, les consumidores, que están en la otra punta, por decirlo, de esa cadena que está en torno al alimento. Ahora, esa cuestión del alimento, por eso la gobernanza es importante, es cómo vemos el alimento. Si lo vemos como una mercancía, digamos, como lo plantea el sistema capitalista, o como lo vemos nosotros como sujetos de clase media, que vamos, compramos el alimento y nos proveemos de esa manera, pensando que no toda la sociedad se provee de esa manera, digamos, hoy a la mañana hay millones de personas en nuestro país, en nuestras regiones, que se levantan pensando cómo se van a proveer el alimento, cómo le van a proveer el alimento a su familia para el día de hoy, no para mañana o para pasado. Entonces, esa cuestión del alimento como mercancía o el alimento como derecho humano. Obviamente que uno toma el alimento, la FAO también lo hace como derecho humano, hay muchos documentos que lo dicen esto. Ahora, si el alimento es un derecho humano, ¿quién está obligado de proveer ese alimento? ¿Y quién está obligado a producir ese alimento? Entonces, en esto, digamos, es esencial analizar los procesos territoriales, ¿no? Si nosotros tomamos el alimento como un derecho humano, donde quien lo produce son los productores agropecuarios, pongámoslo como gran título, quienes consumen son todos los consumidores, digamos, la cuestión ahí es qué está fallando, que hoy hay pobreza, que hay desigualdades, que el alimento no llega, digamos, a partes importantes de la sociedad. Y que sabemos que la no llegada al alimento tiene que ver con el sistema de distribución, no con la escasez del alimento, sino que hay alguien que no puede adquirir ese alimento. Entonces, en eso de ver necesariamente los procesos territoriales para poder llegar al alimento como derecho humano, para poder llegar a la erradicación de la pobreza, a la eliminación de las desigualdades, tiene que ver con la gobernanza. Y hay una cuestión central, es que la gobernanza, digamos, es una cosa diferente a la gobernabilidad, ¿no? Que ahí es como un juego de palabras, gobernanza, gobernabilidad, y en los últimos años, inclusive, si uno quería financiamiento de proyectos, con financiamiento internacional de proyectos, había que se puso de moda la gobernanza. Ahora, dicho en términos muy concretos, la gobernabilidad sería aquel rol pasivo que uno podría decir, bueno, en democracia, en la república, yo voto, participo votando cada 2 años, es mi manera, mi responsabilidad como ciudadano, y la gobernanza es un rol activo, digamos, es una participación activa, permanente, e involucrarse en el proceso, en cualquier proceso. Si uno lo mirara en términos políticos, digamos, como lo que más está desarrollado esto de la gobernanza, que no se llama en el derecho político gobernanza, sino participación popular, uno puede entrar ahí, la participación popular, los plebiscitos, los presupuestos participativos, anoté algo, la revocatoria de mandato, todas cuestiones donde la sociedad civil se moviliza, en este caso sería la toma de decisiones con respecto a los gobernantes. Trasladado al campo nuestro, sería cómo los productores, cómo las y los productores participan en la toma de decisiones. Son parte de ese proceso, digamos, que hay que llevar adelante en cualquier tema que los involucre. Obviamente, que no lo dijimos, pero está sobreentendido, entiendo yo, pero bueno, está sobreentendido, pero aclarémoslo. Cuando hablamos de estos actores
en el sector agropecuario estamos hablando fundamentalmente de la agricultura familiar. O sea, acá estamos, digamos, esto no quiere decir que los otros sectores, que podríamos decir empresariales, no puedan participar en la producción de alimentos y no estén interesados en la agroecología, pero nosotros sabemos que el motor de la producción de alimentos, de desarrollo territorial, de equilibrios territoriales geográficos, es la agricultura familiar. Agricultura familiar, campesina, indígena, hay para algunas agricultura familiar a seca, para otras campesina indígena, que en la zona nuestra, región pampeana, sería el pequeño, mediano productor, el chacarero. Ahora, esa gobernanza, digamos, responsable, con esa participación tiene que haber un ida y vuelta, digamos, una decisión de los gobernantes de que la ciudadanía, de que los actores participen, y una decisión de estos actores de participar. Los investigadores, los extensionistas somos parte de ese proceso y de ese vínculo entre decisores políticos y decisores en el territorio que son los productores, digamos, como actores centrales. En ese sentido, lo que uno encuentra es que tenemos diferentes temas que hay gobernanza. Uno muy conocido son, en la comercialización de la agricultura familiar, serían todo lo que hay alrededor de las ferias francas, de las ferias verdes, de los bolsones de verdura, tan, digamos, populares en estas épocas de pandemia, donde ahí se han dado procesos de normativas, con normativas que no se podían cumplimentar por parte de la agricultura familiar para comercializar productos con valor agregado, y donde fuimos creando normativas a nivel municipales, en otros lugares provinciales, acuerdos entre consumidores, productores, extensionistas, investigadores, se desarrollaron herramientas del comercio justo. Eso es un proceso claro de gobernanza, sin que a veces se llame gobernanza. Digamos, ahí no hay una gobernabilidad que podría ser dado cuando el Estado, por ejemplo, decide comprarle a la agricultura familiar. Dice, bueno, le compramos 30.000, 40.000 kilos de yerba mate a los pequeños productores misioneros. Bueno, eso es un acto de gobernabilidad. En la gobernanza, digamos, hay una co-construcción de ese proceso, que es un proceso con aprendizaje, obviamente, ¿no? Obviamente que acá hay idas y vueltas, siempre es difícil ese proceso, no es que es la toma de decisión por uno, es mucho más rápida que una toma de decisión horizontal, donde nos tenemos que poner de acuerdo, donde vinimos de distintas culturas, de distintos pareceres, donde a veces tenemos los egos muy desarrollados, donde hay actores que tienen un protagonismo mayor que otro, digamos, voces que sobresalen sobre el resto. Entonces, ¿cómo hacer en dar la palabra, como dice, a mí me gusta siempre Bandana Shiva en eso, digamos, dice, dar la palabra a todos, a todes, diríamos hoy, cómo dar esa palabra, pero es dar la palabra también para tomar las decisiones. O sea, dar la palabra, pues después también, somos todos iguales en el momento de tomar las decisiones. Uno puede ver procesos de esto también, por ejemplo, todo lo que hay alrededor de las franjas de no pulverización, ¿no? Las franjas de no fumigación, de no pulverización en las escuelas rurales, en los centros urbanos, digamos, la construcción que se ha dado ahí, que es, en ese caso, es administrar el conflicto. Bueno, hasta dónde se pulveriza, hasta dónde no se pulveriza, cómo participan unos actores, los otros, puedo pulverizar en todos lados, no puedes pulverizar en ningún lado. Bueno, esos son ejemplos de gobernanza, digamos, que también la gobernanza tiene que ver con el conflicto. Uno lo piensa desde la agricultura familiar, pensando en una transición hacia la agroecología, y piensa donde estamos todos de acuerdo. Ahora, en esa agenda, digamos, también están esos otros actores, que son, digamos, los que no están de acuerdo. No están de acuerdo con la agroecología, que no están de acuerdo con lo que sea, ¿no? Digamos que solamente hay que producir para los mercados de exportación, commodities. Entonces, la gobernanza, podríamos decir, en una primera capa, ¿sí? Pensando en una cebolla, como se hace el ejemplo de la cebolla, está pensando entre los que estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, en ese que estamos de acuerdo es decisores políticos, la sociedad civil, productores, técnicos, investigadores, extensionistas, todos los actores que uno involucre o que piense que están en el territorio, ¿sí? Si estamos pensando en la construcción de maquinaria para la agricultura familiar, bueno, entran los productores, entran los talleres metalúrgicos, como es el caso de la CAMAF, la Cámara de Maquinaria para la Agricultura Familiar, que es un proceso participativo de todos los actores en la toma de decisiones para ver qué maquinaria hacemos para la agricultura familiar. Ese sería como un primer
lugar de encuentro. Un segundo lugar de encuentro que la gobernanza ahí, digamos, empieza a tensionarse y empieza a ver este espacio de conflicto, es cuando yo tengo que ir hacia un lugar más amplio, que es tratar de compartir la decisión en un territorio donde hay actores que piensan de manera diferente, parcialmente o totalmente diferente. Y ahí a veces se complica, digamos, o hay que ver cómo se hace la cuestión de la gobernanza. Esto, generalmente, puede tener resultados positivos. ¿Voy muy rápido? Estoy como acelerado, ¿no? Yo te digo bien, pero bueno, por ahí si alguien quiere Vos me seguís bien. participar. Si alguien no sigue bien, bueno, se caerá. No. Yo arranqué y le metí así como sin parar. Dijeron, son 59 minutos, entonces arranqué, pero como para no parar. ¿Qué? No te dejé ni meter un bocado. Es más, no leo nada, ahí dice, se unió alguien. No. Por ahora preguntas no he visto, pero... Le vamos a decir a los que recién se unieron que se perdieron lo más importante que sucedieron estos 10 minutos anteriores. Una pena el núcleo, sí. Lo más importante de toda esta exposición. Bueno, hay digamos, en esta segunda capa, y uno puede complejizar, ¿no? Las decisiones, también puede complejizar el territorio. Estamos hablando de un lugar, un territorio acotado, digamos, Bordenave, un territorio amplio, partido de Puan, provincia de Buenos Aires, Argentina, Mercosur, el mundo, ¿no? Entonces uno puede, digamos, complejizar ahí los grados de entendimiento para una gobernanza. Para nosotros nos parece una tautología, digamos, esto de gobernanza responsable, como si no hubiese una gobernanza responsable, pero bueno, digamos, la FAO lo dice y está pensando que es una gobernanza responsable en cuanto al entendimiento en el logro, en el desarrollo de prácticas agroecológicas para la mejora de los sistemas productivos y para la mejora de la productividad y de una mejor producción de alimentos, etcétera, 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 que va unido con los otros principios. Y hoy decíamos que va de la mano con este principio de la creación conjunta de conocimiento, por esto de el actor como eje central. Que digamos, lo reitero, repite lo mismo, pero lo reitero porque a veces nos cuesta pensar que el productor, que el consumidor, que ese otro, puede ser el actor central en la toma de decisiones y que no lo es el decisor político o no lo es el investigador o el extensionista. En este caso podríamos hablar del INTA, que es el caso el que nos compele a nosotros, a vos, Sofía, y a mí, que es la institución donde trabajamos. Ahora, dentro de la gobernanza, lo que tiene mucho trabajo a la FAO, documentos, experiencias, es en el tema de recursos naturales, ¿no? Inclusive, en este elemento de la gobernanza responsable, la FAO hace mucho hincapié en la cuestión de el acceso, o la tenencia, dice, no el acceso somos más nosotros, que hablan de la tenencia a la tierra. Nosotros generalmente hablamos del acceso y la tenencia a la tierra. Primero hay que acceder, después tenerla. Eso directamente hablan de la tenencia. ¿Y por qué hace tanto hincapié en la tenencia de la tierra, vinculado a la gobernanza? Y porque es un elemento central, digamos, tener la tierra es como, reitero a Vandana Shiva, digamos, tener la semilla es fundamental para poder producir. Ahora, en ese tener la tierra, tener los recursos naturales, como dice la FAO, o los bienes naturales, como nos gusta más decir nosotros, esto de bienes pensando no en una cosa tan desde el mercantilismo, tan de un sentido utilitarista, digamos, se utiliza hoy hablar de bienes naturales, está pensando en la tenencia de esa tierra y también en la tenencia, por ejemplo, de el agua, digamos, porque estamos pensando en que la agricultura familiar abarca a los pescadores artesanales. Entonces uno dice, bueno, el productor agropecuario familiar necesita acceso a la tierra, bueno, el pescador artesanal o el pequeño pescador necesita acceso al agua, ¿no? Para poder pescar. Y la FAO dictó unas directrices, que las directrices son precisamente eso, son directrices donde los estados pueden seguirlas o no, pero la FAO le dice, nosotros te estamos dando estos elementos. Y hay unas directrices que textualmente se llaman directrices voluntarias, por eso no son obligatorias, sobre la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, ¿no? Entonces, en esas directrices, para nosotros, esas directrices, junto con estos 10 elementos, más algún documento más de la FAO sobre el tema,
son como centrales vinculados a la tenencia de la tierra. ¿Y por qué decimos que es fundamental la tenencia de la tierra? Porque si uno mira que es un tema que los productores plantean, pero que es difícil de resolver porque uno, pensando en la comercialización para la agricultura familiar, es fácil. Uno puede empezar herramientas de cómo elaborar una normativa, una ordenanza a nivel local, cómo habilitar productos para que puedan entrar en el código alimentario. Ahora, plantear el acceso a la tierra por la agricultura familiar es un tema mucho más conflictivo. Y es un tema que ha salido de la agenda pública desde la última dictadura militar hasta la actualidad. Digamos, es un tema que no está en la agenda pública hablar de la tenencia de la tierra. Y abro un paréntesis ahí, cuando la FAO habla de la tenencia de la tierra, habla en un sentido muy amplio, y eso es muy interesante, porque habla en un sentido formal o en un sentido informal. O sea, estamos hablando acá de tierra por propiedad privada o por propiedad, en sentido amplio, por acceso por contrato o por acceso informal. Entonces alguien puede estar pensando en la toma de tierra, en cómo, como dato, digamos, distintos mecanismos, cómo accedió a la tierra, inclusive de manera conflictiva. La FAO comprende todos esos casos cuando habla de tenencia, digamos, la tierra, la pesca y los bosques. Ahora, un dato con respecto a la tierra: si uno mira en los censos agropecuarios de 1988, 2002 y 2018, tengo los datos por acá, desaparecieron el 40% de las explotaciones agropecuarias, desde el 88 al 2018. O sea, son unas 170.000 explotaciones agropecuarias que desaparecieron, en algunas zonas de manera conflictiva, cuando uno va al Chaco, ve las luchas que lleva adelante el MOCAS, los movimientos campesinos, y de otros lados, de manera un poco más civilizada, como es la zona nuestra. Digamos, hay referencias como el movimiento Mujeres en Lucha, algunas cosas que han tenido íconos en la región pampeana, pero que en la región pampeana es muy marcado, digamos, cómo desaparece la agricultura familiar, los pequeños y medianos productores. Entonces, si uno toma el censo 2018 con los datos provisorios, que es los que tenemos hasta ahora, el 55% de las explotaciones agropecuarias que tienen menos de 100 hectáreas tienen el 2% de la tierra. O sea, más de la mitad de las explotaciones agropecuarias tienen solamente el 2% de la tierra, frente a un 5% de explotaciones agropecuarias en el país de más de 2.500 hectáreas que tienen el 65% de la tierra. Y después está la capa al medio, digamos un 40% de explotación agropecuaria que tienen un 33% de la tierra, que en esa capa media también entra parte de la agricultura familiar capitalizada, como diría Edith Ochasco. Ahora, esto lo que está demostrando es que lo que desaparece en Argentina son los pequeños y medianos productores, es la agricultura familiar, que necesitamos políticas públicas, que necesitamos una gobernanza responsable en este sentido, y que esto marca una profunda desigualdad en el reparto de tierra en Argentina. Dicho esto, no sé cómo estamos bien. Dicho esto, estamos digamos, bien. nosotros lo que queríamos... ¿Estamos bien, no? Sí. Sí, perfecto. Bien. Dicho esto, lo que queríamos contarles, más o menos, es un caso que hemos trabajado, que ahí le doy pie a Sofía, digamos, así hacemos algo de ida y vuelta, y no solamente Dale. yo, que hemos trabajado y que nosotros pensamos que cuadra en esto de la gobernanza. Bueno, por ahí, retomando esto que había salido al principio, que como integrantes del Centro de Atención Jurídica Gratuita para la Agricultura Familiar, que es un espacio de extensión que se creó en el año 2011 en la Universidad Nacional de La Plata, que bueno, que tiene el apoyo y cuenta también con trabajo del INTA. Hace unos 3 años más o menos que surgió una propuesta de trabajo. En realidad surge la propuesta de trabajo a raíz de una consulta específica sobre temas de acceso a la tierra que nos hicieron desde diferentes organizaciones de la agricultura familiar. La consulta tenía que ver específicamente con el tema de contratos de arrendamiento. Como decía Edgardo, esto del acceso a la tierra o tenencia de la tierra del que habla la FAO incluye estas cuestiones contractuales también. Y lo que se veía era cómo no se respetaba el marco normativo que tenemos hoy en día en Argentina respecto de los arrendamientos. Hay una ley nacional que no se estaba cumpliendo. Entonces, lo que vemos era, a raíz de, primero fueron unas consultas individuales,
con cuestiones vinculadas al plazo del arrendamiento, al pago del precio, etcétera. Y al ver que era una consulta generalizada, en conjunto con estos productores y productoras de diferentes organizaciones, nos acercamos a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y llevamos esta problemática, esta demanda. Dijimos, bueno, está pasando esto en el territorio, ¿cómo se puede trabajar? Y bueno, ahí con la Secretaría de Economía Popular de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a fines del 2017, comenzamos a formalizar lo que se terminó denominando una mesa de arrendamientos. En esta mesa de arrendamientos, lo primero que hubo fue una exposición de la problemática por parte de los productores y de las productoras, y luego empezamos a contactar, a llamar a diferentes organismos e instituciones que estaban vinculados con la temática de los arrendamientos por diferentes motivos. Por ejemplo, se sumó, bueno, el INTA, bueno, la Defensoría del Pueblo, las organizaciones de la agricultura familiar, nosotros como centro jurídico, la Secretaría de Agricultura Familiar, la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires, aquel entonces Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, y en la primera experiencia, bueno, este primer tiempo de trabajo, la Secretaría de Producción del municipio de La Plata. Lo que se empezó a hacer primero fue unas cuantas reuniones donde fue más una cuestión de diagnóstico, donde se visibilizó la problemática de los contratos de arrendamiento, sobre todo demostrando la cantidad de productores y productoras de la agricultura familiar que acceden a la tierra por medio de esta figura. O sea, lo que se puso en debate fue que es una figura que se utiliza muchísimo. Y luego se empezó a ver cómo los contratos de estos productores y productoras no seguían la normativa nacional. Por más que sea una normativa de orden público, como que en algunas cosas es muy clara, en esos puntos se alejaba. Y bueno, se avanzó en la elaboración de un documento diagnóstico donde se explicó toda esta problemática. Como esto lo marcamos dentro de esto que se llama gobernanza responsable, porque los productores, las productoras, las organizaciones fueron parte de todo este proceso, fueron parte de todas las mesas que se hicieron de trabajo, de la elaboración de los documentos, de la presentación misma del documento. Quienes llevaban la demanda eran las organizaciones de la agricultura familiar, acompañadas por diferentes instituciones que tomamos su problemática para trabajar en conjunto. Y bueno, en julio del 2018 se presentó un documento diagnóstico y se trabajó en forma conjunta entre todos los actores de la mesa en la elaboración de un material informativo, de un folleto sobre cuestiones de arrendamiento, específicamente sobre qué debe contemplar un contrato de arrendamiento, sobre qué cosas tener en cuenta al momento de negociar un contrato de arrendamiento con las inmobiliarias, por ejemplo. Y los puntos que salieron así como más destacados fueron, por un lado, las cuestiones del plazo, del precio, como decía anteriormente, pero también un tema de mejoras, las mejoras en el predio, y otra de las cuestiones que fue una fuerte demanda era el rol de las mujeres, porque las mujeres no aparecen generalmente como arrendatarias en los contratos de arrendamiento, generalmente es el hombre el arrendatario. Entonces, no existe un vínculo entre esa mujer y la unidad y la explotación agropecuaria. Lo que vemos es que eso trae muchísimas complicaciones en el futuro, no solamente por una cuestión de invisibilización del rol de la mujer como productora, como sujeta económica que lleva adelante la producción y que trabaja productivamente, no solamente reproductivamente hacia adentro de sus hogares, sino que ante un caso de una separación o, no sé, casos de violencia, que nos han llegado muchos casos también, si esa productora deja la unidad productiva, no tiene, o sea, pierde su fuente de trabajo, o sea, pierde sus ingresos económicos y no tiene forma de demostrar su vínculo con la unidad productiva. Entonces, una de las demandas o una de las cuestiones que se intentó visibilizar con esta mesa de arrendamientos también es la importancia de incorporar a los contratos a las mujeres y a los hijos mayores de las familias que tengan vínculo con la explotación agropecuaria, o sea, es decir, todas aquellas personas
de la familia, del núcleo familiar, que trabajan la tierra, que llevan adelante un rol productivo, que aparezcan como tales en los contratos, porque si no, se está invisibilizando a todo un sector que efectivamente está trabajando. Bueno, esta mesa continuó, después lo que se hizo también fueron talleres en territorio, donde a raíz de ese folleto, de ese material informativo que se había elaborado en conjunto, se acercaba a las organizaciones para que empezar a conocer los derechos. Nosotros siempre decimos, la primera parte o lo fundamental para poder ejercer un derecho primero es conocerlo. Y muchas veces estos derechos no son conocidos por los actores, ¿no?, del territorio. Entonces fue como una campaña de visibilización y de acercamiento de información y diversos conocimienos a los productores y productoras. Esto que hablábamos de conocimientos, este intercambio de conocimientos y de saberes, ¿no? Porque por supuesto al mismo tiempo, nosotros como técnicas o como, no sé, trabajadoras de la universidad o del Estado, continuamente vamos aprendiendo estos procesos, sobre todo los procesos organizativos que tiene la agricultura familiar, que siempre nos enseñan mucho. Y bueno, el trabajo fue continuando, se empezó a hablar de la posibilidad de hacer un contrato modelo, o sea, fueron surgiendo un montón de herramientas para garantizar el derecho de los productores y las productoras a que tengan un acceso seguro a la tierra. Este término de acceso seguro, en este caso en particular, estaría vinculado con un contrato que, por un lado, respete la normativa nacional vigente, pero por el otro, que tenga en cuenta ciertas características o ciertas especificidades que tienen que ver con el sector de la agricultura familiar, porque las demandas del sector están vinculadas con problemáticas que tengan que ver específicamente con la agricultura familiar. Seguramente un contrato de arrendamiento para otro tipo de productores, o estos productores del sector más empresarial, puedan llegar a tener otro tipo de demandas. Y eso está como, estuvo siempre presente, ¿no? Es decir, bueno, estamos trabajando con este sujeto, con este actor, y se tomaron en cuenta las problemáticas y las dificultades y los derechos que se les vulneran a ese grupo de productores o de productoras. No sé, Edgardo, si querés agregar algo. Está bien. Contado así, digamos, parece un camino lleno de éxitos, con un montón de actores, digamos, sentados en la mesa. Lo cierto que es mucho más conflictivo de lo que parece contado, digamos, en estos minutos por Instagram. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque había algunos actores que eran demasiado vivos, digamos, algunas inmobiliarias, que eso no quiere decir que sean todas las inmobiliarias, pero algunas de ellas, digamos, que se aprovechan de la situación de los productores, ni hablar, digamos, cuando esta situación se da en la renovación de los contratos y el productor se tiene que mover de ese lugar, porque en este caso el productor no solamente produce en el lugar, sino que vive en el lugar. Entonces hay que moverse, hay que mover de escuela, digamos, cambiar los chicos de escuela, una serie de inconvenientes que trae aparejada. Entonces, en esta tensión, obviamente la Cámara Inmobiliaria, el Colegio de Martilleros, obviamente que representan a sus representados, y a veces se veían interpelados por las cuestiones que les planteábamos nosotros desde el centro jurídico, que claramente participábamos en conjunto con la voz de los productores. Por supuesto, los productores a veces un poco más exaltados en la forma de manifestarlo, o digamos, de decir la situación en la que están, o cómo debían, de manera abusiva, cómo le le cobraban, digamos, por ejemplo, por gastos en la realización de un contrato de arrendamiento, bueno, cómo se renegociaba ese contrato, que en realidad no hay ningún tipo de renegociación. Entonces, en esa mesa una vez se iba y se encontraba que estaban los productores, la Defensoría del Pueblo, que era como una especie de mediador, y nosotros decíamos, che, en este sentido esta mesa nos sirve porque estamos los que coincidimos, productores y centro jurídico, y nos está faltando otro. Bueno, el INTA venía, digamos, la agencia local de La Plata, la experimental del AMBA, estaba presente, el municipio entraba y salía, pero, digamos, les generaba conflicto, digamos, tensiones dentro de su propio organigrama, digamos, de cómo desarrolla su política el municipio, y por supuesto la Cámara de Inmobiliaria y el colegio, que eran los interlocutores que nosotros necesitábamos del otro lado, ¿no? En representación de
quienes administran las propiedades de las tierras que arriendan los agricultores familiares. Ahora, la gobernanza es eso, digamos, es el conflicto, es el lío, es ver cómo hago, porque nosotros podríamos haber hecho un folleto, haberle llevado la Defensoría del Pueblo, podría haber, como hizo, armar un expediente, decir, bueno, acá se están violando las normativas, se podría haber denunciado a las inmobiliarias intervenientes. Nosotros decimos, no, esto tiene que ser mucho más profundo. Por eso el documento diagnóstico es fundamental para dar cuenta de todo esto, y el folleto para establecer los derechos de todas las partes. Digamos, el derecho que tiene el productor, que nosotros veíamos aquí menoscabado, pero también el derecho que tiene la inmobiliaria, que realiza un trabajo, que tiene la legalidad para hacerlo, que tiene que cobrar por ese trabajo. Ahora, tiene que cobrar de manera adecuada. El productor tiene que pagar, obviamente, que todo el mundo queremos reducir los costos y gastar la menos plata posible. Bueno, eso fue muy provechoso, digamos, y para nosotros, si bien no estamos hablando de propiedad de la tierra, estamos hablando de un acceso a la tierra mediante arrendamiento, o también ahí participan los contratos de mediería o de aparcería, si bien nosotros lo hicimos específico sobre arrendamientos, ver cómo funciona esta lógica. Digamos, esto que uno lee los documentos de la FAO y trae un ejemplo de Kenia, trae esos ejemplos que nos parecen como lugares que solamente se puede hacer en otras partes del mundo, o porque son muy diferentes a nosotros, o porque es lo que aspiramos a hacer, o por lo que sea, ¿no? Bueno, estos se nos ocurrió a nosotros con Sofía, digamos, que podía ser un ejemplo que podíamos compartir con todos ustedes, de llevar adelante esto, ¿no? Y además, si bien nosotros somos las dos cosas, porque hacemos investigación y extensión, una herramienta que nos sirve mucho en nuestro rol de investigadores, cuando dejamos de ser extensionistas, es la investigación-acción participativa. Digamos, esto es de trabajar obligadamente con el productor. Digamos, nosotros estamos obligados a trabajar, digamos, esta herramienta que aprendimos, en el caso mío, que transité por el IPAF, y Sofía, que está en el IPAF, digamos, que nos obligan a trabajar con el productor, a hacer los ensayos en el campo del productor, a ver el contrato que firmó el productor, ¿no? El contrato, porque nosotros tenemos la ley de arrendamiento, que es de orden público, que están las cláusulas, que está bárbaro, que este es el sujeto tal, este es el sujeto tal. Ahora, cuando uno va a la práctica, todo eso es mucho más complejo. La gobernanza, precisamente, es esto. Por eso, entre los 10 elementos de la agroecología, es fundamental este. Y a veces el que menos desarrollado aparece, ¿por qué? Porque es mucho más difícil, digamos, de implementar. O no se nos ocurren cómo implementar. Es más, habría que hacer, lo podemos pensar, alguna sistematización de experiencias de gobernanza en distintos temas vinculados con la agroecología, ¿no? Digamos, de esta con participación real de todos los actores. Eso quería decir. Estaba pensando si decir algo más o estamos, para no hablar tanto. No sé, ¿cómo estamos de tiempo? Son -4 van a ser. Acá estamos hay muy bien. 2 preguntitas que nos dejaron, que por ahí podemos avanzar con las preguntas estas, y ya ir cerrando, porque esto es así, se corta de un segundo para el otro, así que hay que estar atentos. Usted la que sabe de esto, Sofía. Bueno, nos preguntan, ¿cómo se podría fomentar para que la gobernanza en la agroecología no se base solo en la agricultura familiar, sino que también sea abrazada por los productores y o empresas? Bueno, está muy bien. Digamos, nosotros hablamos de los actores que trabajamos y los que nosotros estamos convencidos que son centrales, digamos, para llevar adelante estas propuestas. Ahora, muchas empresas, productores grandes o empresariales, implementan la agroecología, porque ven el negocio, digamos. Entonces, hay muchas empresas productoras o grandes productores que implementan la agroecología, que han salido del paquete tecnológico dominante hacia la agroecología porque es un negocio. Es una gran diferencia, digamos, para pensar una diferencia entre la empresa y la agricultura familiar, una cosa como negocio y otra que implica una serie de cosas más. Pero obviamente que esto de la gobernanza es para todos, ¿sí? Y todas. En el sentido de que las empresas, los productores grandes, y que hay ejemplos, digamos, de gobernanza, no es el caso que trabajamos nosotros precisamente,
pero hay casos donde trabajan cuestiones tanto de la agroecología como la gobernanza. A veces esa gobernanza, depende de qué empresario, está pensada como lobby, y eso es otra cosa, ¿no? Digamos, si yo hago lobby para que los decisores políticos tomen determinadas decisiones, es otra cosa, ¿no? O como los decisores políticos sancionan una ley, pensándolo desde lo empresario, la agricultura familiar, de donde lo miremos, esto es pensado, digamos, con la participación de todos los actores. Ahí está buena la pregunta, porque lo que sería difícil pensar es una gobernanza responsable donde no tengamos conflicto de intereses o cómo resolverlo en estos tipos de actores, ¿no? Productores grandes, productores chicos, ¿sí? Porque obviamente que ahí hay una tensión. Digamos, estos productores chicos que desaparecen, que decíamos en el censo agropecuario, avanzan productores capitalizados, a productores más grandes, ¿no? O megaproductores. No estamos hablando del empresario local, el que vive en el pueblo, ese productor, digamos, ese trabajo tan interesante de Citadini y Albadalejo, que hablan del empresario local, que es un aliado para nosotros en la agricultura familiar. Estamos pensando en las megas empresas, ¿no? No en el empresario de Carvá, de Confederaciones Rurales Argentinas. No estamos pensando en ese empresario. Entonces, en ese gran empresario, bueno, ¿cómo sería un ejemplo de gobernanza? Sería todo un tema, ver si se pueden esas capas de la cebolla, armar una capa, digamos, en una mesa de todo esto. Ahora, pensando en lo que hicimos nosotros con las cámaras inmobiliarias, ahí las cámaras inmobiliarias, cuando uno habla de la cámara que representa a todas las inmobiliarias, ¿sí? Está hablando de que están sentados las inmobiliarias más importantes, en este caso de La Plata, pero algunas de ellas son de las más importantes del país. Bueno, y se sentaron en una mesa con organizaciones de la agricultura familiar, con productores que arriendan media hectárea, una hectárea en el cordón hortícola platense. Y todos nos pudimos sentar en una mesa, y todos pudimos decir nuestras cosas y poder lograr algún documento. Por supuesto que algunos quedamos más contentos, otros quedamos más enojados, ¿sí? Como ocurren estas cosas, pero podríamos pensar una gobernanza, digamos, que estén todos, que sería como dificultoso, me parece. Sí, sería como entremezclar esas capas de la cebolla, ¿no? Que decías, como ahí sería bastante complejo. Sí. Sí. Bueno, y acá hay otra pregunta o es comentario, creo que venía como del principio de la charla. Yo veo acá a alguien bien que dice muy bien explicado el tema, entonces ya le mandamos saludos, decirle que estamos con él o con ella, porque no veo más que eso, no veo ni quién es. Perdón, te conté, Sofía. Con eso ya es suficiente, ¿no? Ya está. No, bueno, en lo que no sé si nos consultaban o nos preguntaban algo respecto, el comentario dice propiedad privada en semillas, opinión de las patentes, organismos genéticamente modificados, etcétera. Nos fuimos. Acá sí, o sea, me parece que como un tema bueno, más complejo, pero me parece que es como interesante. ¿Sí? Dale, perdón, te estoy interrumpiendo. Dale. Que es como interesante acá pensar que cuando se habla esto desde la agroecología y la gobernanza responsable para el acceso a los bienes comunes, estamos hablando también de garantizar el acceso a la semilla nativa, a la semilla natural, ¿no? O sea, como la agroecología retoma esta idea de la semilla, no justamente pensando en la propiedad privada de la semilla, ni el patentamiento de la semilla, ni de los organismos genéticamente modificados, sino como surgen otros valores y otras cuestiones, y esta gobernanza responsable, como nosotros la estamos pensando, en este caso en concreto que les contamos, para el acceso al bien común suelo, a la tierra, se puede pensar también para el acceso a cualquier bien común, al agua, que también se necesita para la producción, a las semillas, ¿no? Acá, bueno, retomando de nuevo a Bandana Shiva, ese bien esencial para poder pensar el alimento, ¿no? Sin semilla no hay alimento. Entonces, si retomamos de nuevo la idea del derecho humano al alimento, claramente el acceso al bien común semilla es elemental para garantizar la agroecología y, bueno, para poder garantizar el derecho humano al alimento. Che, antes que nos caigan los ingenieros agrónomos, o si hay algún biotecnólogo, digamos, sepan que somos abogados, decimos semilla natural, porque estamos pensando en una semilla genuina, que se pueda reproducir, bueno, digamos, decimos, para que no nos caigan con qué quieren decir con semilla natural, ¿no?
o semilla o taxón botánico, les podemos decir nosotros, como dice la ley de semilla y creaciones fitogenéticas, pero bueno, queremos decir eso, ¿no? Y como dice Sofía, esto es un engranaje, por eso está bueno los 10 elementos interrelacionados que plantea la FAO, que nosotros en este hacemos mucho hincapié en la participación, digamos, de la sociedad civil, con ese otro principio, porque entendemos que la gobernanza de esa manera, porque también están los que toman este principio de la FAO, y dicen, bueno, ¿cómo hacemos que los funcionarios dictan leyes o cosas, pensando en la gobernanza responsable? En realidad están pensando en la gobernabilidad responsable, pero no es la gobernanza, digamos, pues también esta cosa del vacío de los contenidos, o quitarle el contenido, ¿no? O sea, un organismo tan cuestionado a veces como la FAO, pero que tiene este tema que es súper interesante, que cuando habla de la tierra, por ejemplo, habla esto de la tenencia de la tierra y plantea un sentido muy amplio de la tenencia de la tierra, no solamente la propiedad privada. Tíralo de la gobernanza, lo está diciendo con contenido de eso, no vaciar el contenido, ¿no? Decir, bueno, es la gobernabilidad que el gobernante decida, en todo caso consulte al organismo, al INTA, al que sea, y tome la decisión. No, esto es mucho más complejo. Por eso hay organismos aliados, digamos, la Defensoría del Pueblo, en el caso nuestro que trabajamos desde el centro jurídico, son organismos con los que hay mayor predisposición a pensar la gobernanza. A veces el decisor político está decidiendo, entonces es muy difícil plantear la gobernanza. Por eso a veces hay que armar o rodearlo, digamos, para plantear y llevar estos temas y poder hacerlo en el conjunto de la sociedad civil de un territorio determinado. Bueno, bien. Bueno, dije yo, ¿tenemos algo más? No a la modificación de la ley de semilla. Así, viste, de una, tira acá, agro. Muy claro los conceptos, dice Paula Nattinson, que es una compañera y nos tira unas flores, está muy bien. Yo hago de comentarista de radio, ¿no? Che, ¿estamos o no? No, todavía nos tenemos un ratito, ¿no? Sí, no hubo más preguntas o consultas, si alguien quiere sumar, no hay ningún problema, si hay alguna cosa que quedó claro, alguna experiencia que quieran contar también es bienvenida. Eso quiere decir que fuimos muy claros, o que a nadie le interesa nada, o que no se entendió, o pensaban que la gobernanza era otra cosa, o dijeron, che, mirá el tema que tiran estos tipos, estas tipas, ¿no? ¿Qué hacen dos abogados hablando de esto? Claro. Bueno, ahí tenemos material, si a alguien le interesa esto, le pide ahí a Rodrigo, Tizón, qué sé yo, material sobre el ejemplo que dimos, o otra cosa, hemos trabajado mucho en el tema de normativas en materia de agroecología, tanto a nivel municipal, provincial, en proyectos. Bueno, la construcción de la ley de agricultura familiar, también, ya que aprovecho, viste, esto como que hay que estirarlo en el programa, ya que nos sobró el tiempo, pero la ley de agricultura familiar, que se está por reglamentar, fue un proceso en alguna pequeña medida de participación, ¿no? A veces no todos los productores, no todas las organizaciones pudieron participar, pero hubo un atisbo, digamos, de participación. Por supuesto que, ¿cuál es el problema de esa ley? Que después cuando la decidieron, algunos artículos fueron totalmente cambiados. Y dice, bueno, el legislador, y obviamente uno dice, sí, el legislador está por mandato popular, digamos, y uno no le quita eso al legislador, pero si había una toma de decisiones que se había acordado, consensuado, bueno, digamos, en alguna medida intentó ser un proceso participativo, uno podría decir de gobernanza responsable, pero después se terminó como dejando de lado en el momento en que se terminó votando la ley. Es decir, muchas cosas que se habían arreglado, que se habían consensuado, se modificaron. Pero el principio de la ley, que fue una iniciativa de las organizaciones, fue una cosa así, digamos, de participación plural de los actores involucrados, que van a ser los beneficiados o los perjudicados después por la ley. Sí. Bueno, mientras tanto surgió otra consulta. Acá. Dice, ¿cómo haces para sentar a la mesa? Ahí se fue. Sí, a ¿Cómo lo haces que para tienen... sentar a la mesa? A todas las partes. Ay, se me va. Sí, a todas las partes en una mesa. Bueno, ese es un tema. Me parece como... Ese es un tema, porque, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo lo que hizo fue empezar con un expediente.
ese expediente después puede tener un trámite judicial, por ejemplo, porque hay abuso de posición de una de las partes, que en este caso era cómo intervenían algunas inmobiliarias, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, la Defensoría del Pueblo tenía el garrote, elemento que le habían dado las organizaciones de productores, y nosotros mismos que estábamos siguiendo casos que están judicializados, ¿no? Pues nosotros, en el centro jurídico, hay casos que se judicializan. Entonces, digamos, no es que la Cámara viene y se siente porque dice queremos sentarnos con los productores. Hay, digamos, generado mecanismos para sentarlo, ¿sí? Tiene que haber, digamos, a veces otra cuestión. Uno lo podría pensar de otro lado, bueno, si los agricultores familiares mañana tienen el beneplácito de que, no sé, de que sale una resolución que diga que paguen el alquiler si quieren y si no, no quieren, no se van a querer sentar nunca a la mesa porque si no pago más el alquiler de los campos. Bueno, ¿cómo hago para sentarlo? Bueno, hay que buscar la manera, generar el instrumento. Por eso, digamos, es complejo la gobernanza y hay que leerlo en profundidad los documentos, tanto de la FAO y leerlos entre líneas. Porque uno dice, che, de gobernanza la FAO escribió 5 páginas y no dice demasiado, o sobre la tenencia de la tierra. No, cada línea que escriben están diciendo cosas, que a los abogados nos gusta eso de leer entre líneas, pero digamos, es muy importante. Ahora, ahí está la inteligencia. Uno dice, bueno, cuando hay un problema con la franja de pulverizar una zona, bueno, lo que nosotros hacemos es sentar a todos los actores. ¿Cómo sentar a todos los actores? A los agroaplicadores, a los ambientalistas, a los pequeños productores, a los agroecólogos, los que comen carne, los que no comen carne. Es complejo. Bueno, se trata, la gobernanza es una complejidad en sí misma. Y ese es el tema. No sé si le di la respuesta, pero algo le dijimos, ¿no? Y por eso decía hoy, bueno, como lo contó Sofía, que parece un caso como muy sencillo, no, es muy complejo. Sí, por ahí, antes de retomar otra pregunta más, que han preguntado cómo acceder a información o cómo pueden contactar, pueden mandar un correo, o sea, como dijo Edgardo, pueden contactar desde el Instagram del INTA o a Rodrigo, si no, nuestro correo es centrojurídicoagrario@gmail.com, y si no, en la página de la Defensoría del Pueblo está el folleto y el documento diagnóstico del que veníamos hablando. Y por ahí, rapidito, una pregunta más antes de que se corte, si te parece. ¿Pueden contar qué acciones están llevando adelante con el consultorio jurídico durante la pandemia? Muchas cosas. Bueno, hacemos muchas cosas. Ahora estamos haciendo unos cursos unas acciones por WhatsApp para los productores, porque los productores no necesariamente acceden a las grandes tecnologías, a Internet, por ejemplo. Entonces estamos dando varias capacitaciones, dudas por WhatsApp. Seguimos atendiendo casos en la complejidad de esto. Y bueno, eso básicamente. No sé, Sofi, ¿algo más? ¿O estamos ahí? Sí, no, en realidad, como que el contacto, más allá de que la atención o los talleres no los podamos estar haciendo con los productores y con las productoras, sigue fundamentalmente por WhatsApp. Estamos haciendo algunas campañas de difusión sobre ciertos derechos en tiempos de pandemia, vinculados al transporte, a los permisos, a los arrendamientos, y de esto surgió la idea de hacer este curso. Básicamente lo que estamos haciendo es como difusión de derechos en este momento, y bueno, sí, también resolución de casos concretos, pero que eso está como bastante complicado por diferentes tiempos del Poder Judicial, en diferentes organismos del Estado, como que eso es bastante complejo, pero también tenemos. Bueno, me parece que estamos, ya se estaría casi por cortar, quedaría 1 o 2 minutos. Bueno, muy agradecidos a la gente del INTA, a Rodrigo, que nos dio este espacio, así que muy agradecidos. Y a todos los que estuvieron acá, acompañándonos. Los que nos han escuchado. Sí, bueno, por ahí cerrar de nuevo con la idea que dije al principio, que este fue la última charla de este encuentro, que duró 13 charlas, que se hicieron un encuentro por semana, las charlas de agroecología, una cuestión de principios, retomando estos principios o elementos que planteó la FAO. Todas estas charlas han quedado guardadas en YouTube, en RUCAN Iniciativa Agroecológica, y luego se va a elaborar también un acta de cada una de ellas. Así que están invitados e invitadas a ver de nuevo las charlas y ver el acta. Y bueno, nada más que agradecerles a todos por estar acá presentes y por haber seguido estas charlas a lo largo de todo este tiempo. ¿Estamos? Estamos, gracias. Bueno, chao, hasta luego. Chau, 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 chau.